Bueno, busquen la Biblia entonces en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Ezequiel. Y vamos a leer en el verso 1, el versículo 1. Glorioso sea el Señor. Vamos a leer el verso 1 hasta el verso 7. Yo por causa de la pantalla pues le corto algunas partes, pero usted la tiene ahí la palabra completa. Así que ahí, ¿verdad? Lea conmigo. Y el tema de esta tarde, el tema de esta tarde se titula La ley del terreno firme. La ley del terreno firme. El domingo pasado hablamos sobre el tema, la ley de la victoria. Que no puede haber victoria si no hay lucha. No puede haber reino de salvación para usted el día que Cristo venga si usted no se esfuerza. Amén. Dice el libro de Ezequiel, si usted lo busca desde Apocalipsis para atrás lo va a encontrar. Amén. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 2 está cerca de Jeremías, Isaías y por toda esa cosa. Dice así la palabra del Señor. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mira, ahí encontramos la primera parte. Firmes. Ponte de pie para que yo te hable. Firmeza, estabilidad. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Es igual, cuando adoramos a Dios aquí, el Espíritu de Dios se mueve. Y usted dice, qué aburrido estuvo el servicio. Usted es el que ha venido aburrido. Pero la presencia de Dios se mueve. Dice, el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puse en pie. Firmeza. Y oí al que me hablaba. Verso 3. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Fíjese, no hay gente que no conocía, a los hijos de Israel. Yo te envío a los hijos de Israel. A una nación ¿de qué? De rebeldes, que se ha rebelado contra mí. Cuando usted dice yo no hago tal cosa, no se rebela contra mí, sino contra Dios. Porque a todos Dios nos ha llamado. Y no he sido yo no le he llamado a usted. Amén. ¿Quién nos compró con su sangre? ¿Quién nos compró con su sangre? Amén, a Él se debe usted. Amén. Dice el verso 4. A los hijos de duro semblante y de corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás, así dice el Señor Dios. Y ellos, miren lo que dice Dios, escuchen o dejen de escuchar, o sea, escuchen o no quieran escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas, y te sientas en escorpiones, no temas sus palabras, ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Amén. Tome asiento, hermanos. La ley del terreno firme. Los profetas, hablando del Antiguo Testamento, fueron hombres y aún mujeres, porque hubieron mujeres que no les fue fácil el ministerio al cual Dios los había llamado. Porque no es fácil, hermano, desarrollar algo al cual Dios nos ha llamado. Siempre van a haber obstáculos. Y mayormente a veces, oiga bien lo que le voy a decir, los obstáculos muchas veces no vienen del enemigo, sino que nosotros mismos los hacemos.
Pero Ezequías, Isaías, Jeremías fueron hombres llamados por Dios y enviados a un terreno no firme. Fueron enviados a un terreno bastante difícil. Porque dura cosa es muchas veces predicar y que la gente lo ignore. Pero hoy en día el punto es, predica la palabra de Dios, se arregle la persona o no se quiera arreglar, esa es cosa de él o de ella. Pero tú como predicador, predica la palabra. Pero usted puede leer también del verso 8 para más para atrás, más para adelante. Al profeta también Ezequías se le da también palabra a él. Usted lo puede leer más adelante. Entonces, si usted lleva un carro, un buen carro, te va manejando un buen carro, ¿verdad? Lleva un buen carro, pero usted lo va manejando en un mal camino. Usted va manejando un buen carro en un mal camino. Aunque usted lleve un buen carro, en cualquier momento ese carro se le va a quedar. Puede llevar un carro del año, un buen carro, oiga bien, oiga, lo estoy repitiendo. Pero si usted va caminando en un mal camino, gracias, apóstol. Pero si usted va caminando en un mal camino, no se crean, él no es apóstol. Aquí no hay apóstol. Pero si usted va caminando en un mal camino, puede ser que en cualquier momento ese buen carro, aunque sea del año, se le va a quedar atorado en un mal camino. Entonces, su confianza no debe de estar puesta en su carro, sino que su confianza debe de estar puesta en buscar un mejor camino para no quedarse a medias. Si nuestra vida no es una vida donde caminamos firmemente, si no caminamos, se lo voy a hacer más claro, si no caminamos siguiendo las huellas de Cristo, tarde o temprano, aunque usted tenga 20 años, se va a atorar en el camino y no va a querer seguir adelante. Porque no cuentan los años que usted tenga en este proceso que empezó desde el día que usted aceptó a Cristo. Este es un proceso. Usted tiene que caminar en terreno firme. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que caminar, tenemos que caminar en Cristo Jesús. Y Pablo dijo que no nos amoldemos a este mundo. Pablo dijo en unos textos que veíamos la vez pasada, dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, hermanos, Ezequiel fue enviado a un terreno firme y productivo. Les pregunto, ¿fue enviado Ezequiel a un terreno firme y productivo? No. En el mundo tendréis aflicción, y usted mientras esté en este mundo y en este proceso va a pasar por aflicciones y va a pasar por problemas, va a pasar por enfermedades. ¿Fue enviado Ezequiel a un terreno firme y productivo? No. No fue enviado. La confianza de nosotros en un terreno firme tiene que estar fundada como un edificio es fundado. Un edificio, si su exterior es hermoso, precioso edificio, que usted se queda y dice, wow, qué lindo edificio, ¿verdad? 3 pisos, pero bien ordenadito, bonito, todo. Pero ¿dónde está la hermosura de ese edificio? ¿Dónde está la hermosura de ese edificio? ¿Dónde está la confianza en ese edificio? Claro, todos sabemos, ¿verdad? En su hermosura. ¿Sí?
No está la confianza de la gente que vive ahí en las ventanas bien bonitas, todo, con un jardín en el techo. ¿No está ahí la confianza? No. La hermosura de ese edificio, aunque nadie lo vea, pero la hermosura de ese edificio es el fundamento. Y cuando ese edificio está bien fundamentado, está firme. En Los Ángeles tiembla, y nosotros vivimos muchos años en Los Ángeles. Y vivimos en un edificio que cuando temblaba se mecía como que fuera una hamaca. ¿Sí conocen las hamacas? El edificio se movía como que era una hamaca, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque el fundamento de ese edificio estaba bien firme. Y vienen temblores, vienen temblores, vienen temblores, y el edificio ahí sigue. Esa firmeza es la que usted y yo necesitamos, no la hermosura exterior. No es la hermosura exterior la que usted necesita, aunque claro, hay que bañarnos. Pero la hermosura más grande en la vida de un creyente es que esté bien fundamentado en Cristo Jesús. Eso es lo mejor. Entonces yo quiero en esta tarde tocar rápidamente 3 puntos sobre este tema, terreno firme. No olvide lo que Dios le dijo a Ezequías: vas a ir a un pueblo que no te va a querer escuchar, a un pueblo que, en palabras claras, está alejado de mí. Así. Y eso es normal. Una persona que no tenga comunión con Dios, lo que menos quiera escuchar es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se le dice: no hagas tal cosa, vas a pagar consecuencias, y él lo sigue haciendo, o ella lo sigue haciendo, y vienen las consecuencias después. Y esas son las consecuencias que Dios no quiere, como nosotros, como cristianos que somos, que no pasemos esas consecuencias. Amén. Amén, hermano. Le damos gloria a Dios. Entonces el primer fundamento en el terreno firme es la unidad. Un edificio, aparte de su fundamento, tiene que estar bien amarrado entre él mismo, ¿sí o no? Pues aquí tenemos el ingeniero, no podemos ser engañados. Yo observo que cuando levantan paredes, no las dejan ahí solas, ¿verdad que no? Le ponen otros para sostenerlas. Mientras levantan en la otra, le ponen también otras acá, levantan las otras, le ponen, hasta que vienen unas vigas y las une y son bien firmes, ¿sí o no? Es necesaria la unidad en este proceso. Si no hay unidad en este proceso, vamos a acabar como los que venían de Egipto, muertos en el desierto. Y Dios no quiere eso. ¿Es muy importante la unidad? Les pregunto, ¿es importante la unidad? Sí. El Señor Jesucristo dijo: sean uno como yo y el Padre somos uno. Dice la Biblia que cuando David salió huyendo de Saúl y andaba en los lugares, en los desiertos, dice la Biblia que la gente que buscó a David era gente en apuros o en problemas, endeudados y gente descontenta. Y dice la Biblia que se unieron a David y David vino a ser el jefe de ellos. ¿Por qué? Porque la unidad, hermanos, nos lleva a la victoria. Un hogar que no esté unido, tarde o temprano, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ayúdenme a predicar. ¿Qué va a suceder si un hogar que no esté bien armonizado? Si no hay unidad, no hay nada. Si no estamos unidos a Cristo, no hay nada. Y cuando perdemos la unidad con el Señor, perdemos esa armonía. Perdemos el deseo de leer la palabra.
Perdemos el deseo de la oración. Como muchos han olvidado que el sábado hay oración. Perdemos el deseo de congregarnos. Perdemos el deseo de apoyar las actividades de la congregación. Perdemos el deseo de todo lo que se relaciona en el Señor. ¿Qué tipo de gente se unió a David? Gente descontenta, gente endeudada, gente en apuros, gente en problemas. Cuando usted vino a Cristo, cuando yo vine a Cristo porque yo era feliz. No. Cuando usted vino a Cristo, ¿vino porque usted lo tenía todo? No. Hoy usted lo tiene todo porque tiene a Cristo en su corazón. Mire qué diferencia es esa. Amén. Pero no venimos porque realmente, vaya Señor, aquí estoy. No te necesito, pero aquí estoy. No. Venimos porque veníamos enfermos, espiritualmente hablando. Y aún físicamente, algunos venían enfermos. ¿Y qué pasó? ¿Verdad que el Señor nos recibió con sus brazos abiertos? ¿Ah? Amén, hermano, estamos aquí. Él nos recibió con sus brazos abiertos, no importando cómo usted y yo veníamos. Nos recibió. Y ahora mire qué lindo, ¿verdad? Estar en esa armonía, en esa unidad con el Señor. Gloria a Dios. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y no dejó ningún cumplimiento de la palabra con Samuel. Y lo llamó al ministerio. Y todo Israel estaba con Samuel. ¿Sabe usted que cuando Samuel iba a cierto lugar, la gente tenía miedo? ¿Ah? Cuando Samuel iba a Rama, a otro pueblo, la gente se asustaba. Es como que hay un profeta bien usado por Dios y se dice, va a venir al Centro Cristiano Familiar un profeta y usted lo conoce, que verdaderamente Dios lo usa. Usted no viene ese día al culto porque le va a sacar su trapito sucio, o no lo va a sacar, digamos, porque a veces hasta los pastores, ¿verdad?, tenemos trapitos sucios por ahí. Y cuando Samuel iba a los lugares, la gente decía conmigo, ¿a qué viene Samuel? ¿Será que vienes a hablarnos palabra de Dios o a qué? El pueblo lo respetaba, porque llegaba por mandato de Dios. Había una unidad espiritual. Y esa unidad es la que Dios nos demanda a nosotros como pueblo que somos. El coro que cantamos, yo mientras lo cantaba, a la misma vez mi mente estaba trabajando, porque canto y a la misma vez mi mente trabaja, ¿no? Y yo cantaba ese coro con algunos de ustedes, porque no todos lo cantan, ¿verdad? Que dice, ese coro que cantaba, que dice, naciones todas, pueblos todos, alabar, algo así, el coro que cantábamos. Y en mi mente trabajaba y dice, aquí hay de México. A ver, de México, ¿cuántos de México hay? Amén, casi todos. Amén. Pablito no es de México, él es de Chiapas. ¿Cuántos de Guatemala hay aquí? Imagínense. Amén. 2 nomás. Porque el que no levanta la mano cree que no es de Guatemala. ¿Sí o no? ¿Cuántos gringos sabemos aquí? Amén. Ya ve que ya somos un poquito más. 1, 2. Imagínense. Y aunque no lo crea, soy gringo. ¿Cuántos salvadoreños sabemos aquí? 2. Pero ¿verdad que habemos de puertorriqueños? República Dominicana. ¿Algún otro que sea de Rusia? ¿Algún ruso? ¿Alemán? Pero ¿verdad que habemos diferentes nacionalidades aquí? Y todos estamos bajo la misma bandera que se llama Jesucristo. Por eso ese coro, cuando Dios lo inspiró a este hermano a escribirlo, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Y el Salmo también lo dice así. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios estaba pensando en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo está formado por muchas nacionalidades.
Amén. Y a eso vino Cristo Jesús, a darnos salvación y vida eterna. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero yo me alegro. Yo me gozo. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos salvación, hermanos. El perdón de nuestros pecados. Otro terreno firme, como segundo punto, ya hablamos sobre la unidad. Amén. El otro punto es la estabilidad. ¿Cuál es la estabilidad que le da a ese edificio? Decíamos, ¿verdad? El fundamento. ¿Sabe usted que hay esculturas que yo las veo y yo no le hallo nada? Digo, ¿y esto qué es? Y de repente veo que en la subasta están pagando millones de dólares. Y yo digo, pero ¿y eso qué es? ¿Verdad? Y está la escultura en el piso, bien fundamentada. Mire, la estabilidad es algo muy, pero muy importante en la vida nuestra. La historia en Éxodo capítulo 32, verso 1, todo el capítulo, usted ya la conoce. Moisés subió al monte. Amén, hermano. Moisés subió al monte porque Dios lo llamó al monte por 40 días, si no mal recuerdo. Ayúdenme, ¿verdad que sí? Y Josué iba con él. Y el pueblo se quedó en el desierto. Y no se quedó solo, quedaron guías espirituales con ellos. Uno de ellos era Aarón. Amén, ¿sí o no? Aarón, un guía espiritual. Pero cuando este pueblo vio que Moisés tardó allá un tiempo, se desesperó, dice la Biblia, y vinieron ante Aarón y le dijeron: haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. Cuando yo lea esa parte en la Biblia, lo que me lleva a pensar prontamente es la falta de estabilidad en ese pueblo. Porque se olvidaron quién había sido el que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Eso me lleva a pensar, hermanos, de hermanos que han venido de los países que allá han sido, fueron buenos hermanos, fieles al Señor, trabajadores en la obra. Pero viniendo aquí a los Estados Unidos en la comodidad, a muchos los ha hecho alejarse del Señor. El pueblo se olvidó quién los había sacado de Egipto. Y cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la palabra de Dios, ellos vinieron y le dijeron a Aarón: haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. Porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué vemos ahí? Falta de una estabilidad. Usted no tiene que ser estable en el camino del Señor solamente cuando las cosas les van bien. Porque tenemos ese problema, hermanos. Que adoramos a Dios, cantamos a Dios, servimos a Dios y hacemos todo según para Dios, pero cuando las cosas van bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van como usted ha estado acostumbrado? El valiente se conoce cuando el enemigo lo afrenta. ¿Sí o no? Juan el Bautista se proclamó la palabra y se mantuvo firme y le costó la vida. Estabilidad, hermanos. Mire, y la estabilidad es parte de la cual Dios siempre ha pedido a nosotros como pueblo de Él que somos. Siempre, estabilidad, mantenernos. Estoy pasando por problemas, manténgase firme en el Señor. Está pasando por dificultades, manténgase firme en el Señor. No ve la luz al final, manténgase firme en el Señor, porque Dios toma control de todo.
¿cómo está nuestra estabilidad en el Señor? ¿Ah? Cuando Jesús en Betania, si no mal recuerdo, llegó a un pueblo ahí y había un hombre rico, pero con un gran problema. Y es que ¿quién no va a tener problema? Pero este hombre era rico, pero el problema que él tenía es que era la riqueza, no la había obtenido por trabajar honestamente, sino por robar. Zaqueo era rico, jefe de los republicanos y demócratas. Ah, no, de los publicanos, dice la Biblia, ¿verdad? De los publicanos. Era rico, robaba, ¿verdad? Pero un día escuchó que por ahí iba a pasar un hombre muy diferente a cualquiera y dijo: yo quiero ir y conocerlo. Y usted conoce la historia, que cuando llega le era problema porque quería mirar y cómo iba a poder verlo. ¿Qué quiere? Mire, hermano, yo sé que el ser humano siempre hay trabas para poder venir al camino del Señor. Mi hermano dice: no, es que yo no voy a ser fiel, a mí me gusta mucho la cerveza y esto y lo otro, no creo. Zaqueo era chaparrito, era rico, tenía un buen trabajo, pero dice la Biblia que se subió a un árbol. ¿Ah? Es que el que quiere buscar de Dios sobrepasa cualquier obstáculo, hermano. Si usted no se esfuerza en el camino del Señor, es porque usted no quiere esforzarse. A mí, yo he sentido, no es que me habló Dios, pero he sentido eso así: no te preocupes por quién viene y quién no viene. Esa es cosa de él o de ella. Porque el que quiere buscar de Dios, busca sin que lo estén empujando. ¿Sí o no? Es como el que tiene hambre. El que tiene hambre y su esposa no está ahí presente, aunque sea la comida de los perros se come. ¿Ah? ¿Sí o no? Tercer punto. El tercer fundamento en un terreno firme es el carácter. ¿Cuál fue el primero? La unidad. En este caminar en el Señor tenemos que ser unidos. No importa qué nacionalidad seamos, tenemos que ser unidos. Segundo, ¿cuál era el segundo fundamento? Estabilidad. Tenemos que ser estables en el Señor. Amén. Estables. Yo sé que a lo mejor aquí hay algunos que tienen más años de haber conocido al Señor, pero yo ya voy a cumplir casi 40 años. 40 años en el Señor. Eso no quiere decir que tengo 80 años de edad, no, tampoco. Pero ya casi 40 años en el Señor. Pregúnteme, hermano Aguilar, ¿esos 40 años han sido fáciles? No. Pregúnteme, ¿esos años de estar casados con su esposa han sido fáciles? O pregúntenle a ella si le han sido fáciles. ¿Verdad? Que el no voltearme a ver es porque es la verdad. No es fácil. Si hasta sentarse a comer no es fácil. ¿Usted cree que no es un trabajo estar masticando? Hasta eso es un trabajo. ¿No es cierto que por eso que cuando estamos enfermos, qué es lo que nos dan comida para masticar? No, sopitas. ¿Sí o no? Sopitas. Porque no masticamos. El carácter espiritual tiene que ser también importante en este proceso, hermanos. Tiene que ser importante. Y aquí voy a leer unos textos bíblicos que pegan duro, pero no los escribí yo, ni tampoco los inspiré yo. Los escribió un hombre y los inspiró el Espíritu de Dios. Si usted va conmigo a Eclesiastés capítulo 5, y en esto vamos a pegarlos a muchos de nosotros acá. Muchos.
Porque el carácter de nosotros muchas veces es bastante. Y cuando yo digo carácter, no le estoy hablando en su carácter físico de hablar así, sino en el carácter del servicio al Señor. ¿Ok? Estabilidad es muy importante, ser estable, hermano. Usted tiene que luchar hasta la meta final, no quedarse a medio camino. Dice así, capítulo 5 de Eclesiastés, verso 4. Amén. Dice, cuando hagas votos a Dios, cuando usted dice voy a hacer algo para la obra del Señor, no tardes ¿en qué? En cumplirlos. Amén, hermano. Dice así la palabra. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los, y esta versión que yo tengo dice necios. El voto que haces, cúmplelo. ¿Cuántos de nosotros, verdad, hemos hecho voto a Dios de servicio? Nos hemos comprometido en hacer obra al Señor y a veces decimos vamos a evangelismo, sí, hermano, pero a la hora de llegada no vamos. Hablamos de unidad, de carácter, y dice la Biblia, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Es mejor que no hagas votos a que hagas voto y no los cumplas. No permitas que tu boca larga, no, eso no dice ahí, ¿verdad? Tu boca te haga pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué? ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu boca y destruir las obras de tus manos? ¿Por qué se ha de enojar Dios? ¿Cuántos de nosotros a veces le prometemos a Dios buscarle más, adorarle más, ser más honesto con Él, ser más fiel con Él, y de repente cambiamos? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un carácter, espiritualmente hablando, no estoy hablando carácter de que usted es enojón, no, estoy hablando del carácter espiritual de nosotros hacia Dios. Dice Proverbios así, capítulo 6, dice: hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora. Oiga bien, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Y le dice: ve y humíllate e importuna a tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Bueno, viene usted y es una persona que firma porque su amigo va a sacar una troca nueva, una troca de $50,000. Amén, oiga bien. Y viene usted por ser buena persona y firma, porque le dice: no, mira, necesitamos a alguien porque que firme también. ¿Cómo le llaman a eso? No, pero en español. ¿Ah? Fiador, ¿verdad? Aval en Puebla, México, ¿verdad? O en todo México. Bueno, todo México. Fiador en Guatemala. Bueno, y si usted va $50,000 por esa troca, y usted no, hermano, mire, hermano pastor, ayúdeme en esto, mire, de mi trabajo lo voy a pagar. Vaya, hermano pastor, venga, hágame este favor. Y si yo no lo hago, me va a criticar. Y si voy con él y pongo mi firma, yo ya me puse también el lazo, porque el día de mañana este hombre va a cambiar. ¿Me entiende? Si es posible, hasta se va a ir a su país y me va a dejar a mí bien con un carro de 50,000. ¿Qué dice la Biblia ahí? Mire, la Biblia habla para todo, porque el carácter del hombre hoy dice sí y mañana dice no. Ananías y Zafira le dijeron: Señor, cuando nos emocionamos, ¿verdad que sí? Mayormente cuando nos emocionamos aquí, ¿cuántos alaban a Dios? Pero ya de ahí no se les escucha nada, ni gloria a Dios.
Amén. Esto no es un mensaje evangelístico. Esto es que necesitamos madurar. Estamos en un proceso. El mango se madura bien cuando está en la rama, pero si se cae de la rama se pudre. Necesitamos nosotros como cristianos madurar en este proceso, madurar. Y este proceso va a llegar a su día final. ¿Cuándo? Cuando muramos o que cuando Cristo venga por nosotros, hermano. Mientras este proceso no acaba, tenemos que caminar en el Señor. Entonces dice la Biblia: hijo, haz lo siguiente, ve y humíllate e importuna a tu prójimo. ¿Qué quiero decir? Ve y dile, ¿sabes qué, hermano? Fíjate que no, o amigo, como sea, fíjate que ciertamente te dije que te iba a ayudar, pero lo estuve meditando y fíjate que hablé con mi esposa. No había hablado con mi esposa, solamente te había dicho que sí, pero fíjate que fui y hablé con mi esposa y mi esposa me abrió los ojos. Y la verdad que, y hay que ser recto. Mira, yo he visto en ti que eres inestable, dejas de congregarte, no eres un diezmador. Perdón, bueno, en fin. Y ¿sabe qué? Mejor no lo vamos a hacer. Vamos a orar a Dios, aunque Él se enoje. Pero si usted ve que realmente las cosas no van a ir bien, es mejor vaya y dígale así. ¿Qué dice la Biblia? No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela en la mano del cazador y como la ave en la mano del que caza. No des sueño a tus ojos, como quieren decir, mañana voy a ir y le voy a decir. No, ve, porque las cosas no te van a salir bien. ¿Y cuántos de ustedes aquí han tenido experiencia que han firmado quizás por un teléfono con su amigo y le ha salido mal ese amigo? A ver, levante la mano. ¿A quién le ha pasado eso? Allá tenemos una hermana. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, hay otro hermano. Que hemos firmado por alguien, ¿sí o no? Le hemos dado por amistad. Y a veces, hermano, muchos de nosotros hacemos que por tratar de traer a la persona a Cristo, hasta los permitimos vivir en nuestras casas. Hermano, es importante nuestro carácter. Es importante mantenernos firmes en el Señor. Es importante que la unidad esté también en nosotros. Y termino ya. La ley del terreno firme en este proceso, hermano, es unidad, estabilidad y carácter. Tres cosas que pueden ser muchas más, pero tres cosas que yo le he mencionado en esta tarde. Unidad. Amén. Cuando yo me paro enfrente del espejo, yo veo, hermano, qué hermosura. No me cree, ¿verdad? Aunque para usted no soy hermoso, pero yo sí, fíjese. Me paro en el espejo y digo, wow, qué hermosura soy. Y lo veo a usted, yo lo veo feo a usted. ¿Por qué? Porque depende cómo veamos a la persona, ¿sí o no? Que no me cae bien este hermanito por esto y por otro. Y el hermanito puede estar diciendo lo mismo de usted. ¿Por qué? Porque todos somos de diferente manera de ser, aún en los hogares. El hombre se aguanta la gritonería de la mujer, ¿sí o no? La mujer que nomás le dio hilo como aquellos, ¿verdad? Que se jala así y empieza bla, 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 y en un minuto dicen 1,000,000 de palabras. Y el hombre tranquilo, sí, mujer, está bien. Sí, tesoro, está bien. Sí, mi amor, está bien. Sí. Y la mujer sigue, y al siguiente día empieza a salir la luna, ¿verdad? Y todavía bla, 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 bla. Pero aún así, ¿verdad que siguen juntitos? Hermano, usted y yo tenemos que ser unidos en Cristo, ser estables en el Señor, que hoy sí quiero y mañana no quiero. Como me ha pasado a mí, me he ido a escribir a la escuela para perfeccionar más mi inglés. Lo sé al 100%, pero quiero aprenderlo al 200%. Y me he ido a inscribir, y cuando las clases van a empezar, no voy. Y carácter. Póngase de pie, mi hermano.